A todos. Hoy estaremos hablando acerca de los controles internos. A continuación vamos a ver el listado de los temas que estamos trabajando. En este video hablaremos de algunas problemáticas o situaciones a las que nos enfrentamos en el trabajo día a día de una empresa, ya sea como directivo de un gran negocio o de una pequeña empresa. Después hablaremos acerca del control interno. En este punto nos meteremos un poco al concepto de lo que son los controles internos, cuál es la estructura y cuál es la importancia de ello. Finalmente estaremos hablando de los objetivos y los elementos del control interno. Aquí haremos un rápido resumen de los que son los objetivos del control y los elementos. Finalmente les quedarán casos de casos reales que ustedes podrán revisar en el capítulo correspondiente en la plataforma. Entonces empezaremos hablando acerca de los problemas que nos podemos enfrentar en el día a día de una empresa. Los problemas o situaciones que nos enfrentamos cuando estamos administrando el negocio son los problemas del día a día. Unas cosas muy típicas que siempre se presentan cuando estamos en el manejo del negocio puede ser que el servicio o el producto que se provee tiene que estar en tiempo. Es decir, tiene que estar entregado en el momento que nosotros acordamos con el cliente. Que cuando nos pidan el servicio o producto, le demos una fecha de entrega, que cumplamos con esa fecha de entrega y podamos dárselo al cliente en tiempo. Esta es una de las cosas que normalmente estamos enfrentando cuando estamos trabajando en cualquier negocio. Pensemos cuando hacemos una cita en un consultorio médico y el servicio, en este caso la consulta, el cliente está esperando que se realice a la hora que acordamos. Y muchas veces, no sé si ustedes lo hayan escuchado, que los pacientes se quejan mucho acerca de este tipo de situaciones. Hay diferentes motivos por los que se pueden dar, pero es importante tenerlo cuidado y manejarlo de la manera más clara posible para el cliente, de tal forma que el servicio esté siempre en el tiempo establecido con el cliente. Otra situación que se puede prestar es la calidad del servicio que cubra las expectativas del cliente. El punto principal es que lo que el cliente está esperando recibir, nosotros se lo brindemos, ya sea como producto. Si está esperando recibir un producto de calidad, nosotros se lo podamos brindar, o un servicio de calidad, nosotros se los podamos brindar. Entonces estos dos puntos van muy de la mano: entregarle al cliente a tiempo y con la calidad que el cliente requiere el producto o el servicio que se esté impartiendo. Otra cosa que nos enfrentamos es que a veces tenemos empleados que no están cumpliendo como debería ser con su trabajo. Pensemos, por ejemplo, que a veces le estamos pagando 8 horas de trabajo y solo está realizando la mitad de ellas. Y eso, cuando bien nos va, podría ser que ni la mitad del día él estuviera trabajando y nosotros le estamos pagando 8 horas. Es importante que tengamos alguna metodología para ver cuánto tiempo están laborando nuestros trabajadores y cuánto es el tiempo que le estamos pagando. Y bueno, finalmente esto es algo que se tiene que realizar todos los días. Otra de las cosas es el equipo de la empresa. Es importante mencionar que el equipo de la empresa se utilice solo para trabajos de la empresa. Cómo verificar que todo lo que está al servicio de los trabajadores para realizar su trabajo efectivamente está siendo utilizado para, para las cosas de su trabajo y no para sus asuntos personales o para asuntos que no tienen nada que ver con la empresa. Entonces, un ejemplo de esto es los vehículos oficiales transitando por la ciudad o incluso en carretera fuera de sus horas de servicio. Y sabemos que está haciendo un mal uso del recurso del equipo. ¿Cómo verificarlo? ¿Cómo hacerle para tener un control acerca de esto? Y aquí ponemos el punto de los vehículos porque es una situación que se ve reflejada en muchos lados, este mal uso que se le puede llegar a hacer a los vehículos. Finalmente, otro de las situaciones que nos podemos encontrar en el día a día es que los clientes no han recibido el producto o el servicio que solicitaron
y nosotros ya se lo estamos cobrando. O al revés, que el cliente ya recibió el producto o el servicio y nosotros pasan 60, 90 días y no hemos hecho la compra. Cualquiera de los dos puntos es un problema que tenemos en este caso podríamos hablar del departamento de embarques y el departamento de cobranza, donde no hay una comunicación directa, fluida entre ellos, y entonces uno puede estar entregando y el otro puede no estar cobrando, o al revés, uno puede estar cobrando y el otro no ha entregado. Entonces es importante cuidar estos aspectos para que no se conviertan en un problema para el cliente. Ustedes piensen todos los problemas relacionados en el negocio, en el día a día del negocio, que les han sucedido, que ha pasado en su experiencia o que se imaginan que puede suceder. Muchas posibilidades pueden darse aquí y bueno, es importante reflexionar todas estas situaciones. Y el punto clave es, ¿qué podemos hacer para enfrentar todos estos problemas que tenemos en el día a día en el negocio? Y la respuesta es un control interno que nos permita atacar o minimizar cada una de estas situaciones. Vamos viendo la siguiente diapositiva para entrar ya en el concepto de control interno. Bueno, el concepto de control interno son las políticas y los procedimientos que se encargan de la protección de los activos para que estos no sean mal usados o abusados y que nos asegure tener una información precisa y a tiempo, para que nos ayude además con las leyes y regulaciones por la cual está sujeta la entidad. Esta es la definición de control interno. Entonces vemos ciertos apartados clave que son los controles internos, son políticas y procedimientos, es decir, todo un desarrollo de cómo hacerle, qué hacer para detener todas estas situaciones que estábamos viendo con anterioridad, qué hacer para ya no tener los problemas de que los trabajadores estén sin trabajar durante todas sus horas, o que estén utilizando mal los recursos, o que las entregas se hagan a tiempo. Entonces, todo lo que podamos hacer para asegurar que estas situaciones se den de una normalidad dentro de la empresa serán los controles internos. Pueden ser políticas, un listado de políticas para asegurarnos, o puede ser un procedimiento específico que nos ayude a controlar toda la situación. Entonces, esto es importante, repetimos, el concepto de control interno son las políticas y procedimientos que se encargan de la protección de los activos para que estos no sean mal usados. Esto nos asegure tener una información precisa y a tiempo, y además que nos ayude con las leyes y regulaciones por las cuales está sujeta la entidad. De manera general, los negocios utilizan controles internos para guiar las operaciones, para prevenir los abusos de sus sistemas. Y aquí es donde le damos un enfoque muy importante al control interno, la importancia que debe de tener dentro de sus operaciones, dentro de las empresas, dentro de la organización, porque esto es lo que nos ayuda a prevenir los abusos en los sistemas. Se tiene ya desarrollado todo un sistema por el cual tiene que trabajar la empresa, y ese sistema nos puede llevar a viciarlo. Encontremos lugares o maneras para saltar los pasos o para eliminar ciertas cuestiones, y si eso no está reglamentado es un abuso. Si hay ciertas situaciones que se tienen que cuidar y que no se cuidan, el control interno es el que nos ayuda a guiar esas operaciones y prevenir los abusos. Entonces es muy importante mantener este control interno, desarrollar estos controles internos y cuidar este control interno. Ahora vamos a entrar de lleno a este concepto y vamos a ver cuáles van a ser sus elementos. Para eso pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver objetivos y elementos del control interno. Vamos a centrarnos en la parte superior de la diapositiva donde vemos los objetivos. Y aquí vemos las tres esferas que vienen descritas el concepto de control interno. Aquí podemos ver gráficamente los objetivos de este control. El primero que vemos es la salvaguarda de los activos. Ese es un objetivo del control interno, que todos los activos de la empresa, ya sea el efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario, el equipo de transporte, las propiedades, la planta,
el terreno, es decir, todos los activos de la empresa. Se debe tener un control interno que nos ayude a que estén bien cuidados y sean utilizados solos para el fines del negocio. Este es un objetivo del control interno: cuidar nuestros activos, salvaguardar nuestros activos, salvaguardar los activos de la empresa. El siguiente objetivo es que la información que nos arroje el sistema sea información precisa y a tiempo. Es decir, aquí tenemos que tener controles que nos permitan que la información que entra al sistema sea correcta, y de tal manera que el reporte que obtengamos del sistema no sea útil. Es importante aquí entonces pensar en este objetivo del control interno, que toda la información que vaya entrando a nuestro sistema vaya sirviendo, vaya siendo verdadera, vaya siendo la real, de tal manera que toda la información que nos arroje nos pueda servir para tomar decisiones. Y aquí podemos pensar en la analogía de qué es lo que pasa si tienes un sistema precioso, un sistema muy bien diseñado, pero el cual le llenas de basura, le metes información basura. Lo que te va a arrojar va a ser basura, y entonces eso no nos va a servir para cumplir nuestros objetivos de salvaguardar los activos de la empresa. Entonces más bien nos va a estorbar o va a llevarnos a tomar malas decisiones. Entonces es necesario tener controles internos para que la alimentación de todo este sistema sea precisa desde el inicio. Y finalmente, el último objetivo va ligado al enfoque que nos ayude a cumplir las leyes y regulaciones, que todos los que formen parte de la empresa, del negocio, cumplan con todas las leyes y regulaciones de ese negocio. Y aquí hay una serie de elementos que es necesario puntualizar, porque en una empresa tenemos varias leyes, varias regulaciones que tenemos que cumplir, y entonces es necesario tener claridad de cuáles son todas esas leyes y cuáles son todas esas regulaciones que debemos cumplir. Y es conveniente para esto hacer una lista de chequeo, una checklist que nos ayude a tenerlas claras todas y a no olvidar ninguna de estas reglas y regulaciones, de estas leyes que tenemos que cuidar. Teniendo eso, nosotros podemos ir estableciendo qué es lo que se tiene que cuidar en cada parte de la empresa. Existen empresas, especialmente las transnacionales, que a veces se ven en un dilema, porque en la regulación local donde operan, donde están asentadas las compañías, tienen ciertas reglas, pero aparte deben de respetar una regulación internacional. Entonces deben de cumplir los dos niveles de leyes y reglamentos, tanto las locales en el lugar donde están asentadas y las nacionales. Y entonces se puede generar un problema porque no saben cuál de las dos cumplir, si la de los lugares locales o la de los lugares internacionales. Y entonces se puede prestar a cierto dilema. Pero el punto clave aquí es identificar cuál de las dos es la más rígida, porque finalmente las regulaciones van en un sentido, las leyes van en un sentido, y entonces nosotros identificando cuál es la ley más rígida, la ley más clara, más precisa, si nosotros cumplimos con esa ley, automáticamente estaremos cumpliendo con las regulaciones más tranquilas, más leves. Entonces, sabiendo de antemano que cumplimos con la más estricta, la otra también debe de cumplirse. Generalmente las leyes son de tener mucho cuidado, y entonces hay que tener muy claro esta checklist, esta lista de chequeo con todas esas regulaciones que tenemos que cumplir para que no se nos pase ninguna, de tal manera que hasta podamos estar palomeando cuál es la que estamos cumpliendo y con qué situación estamos cumpliendo. Entonces, estos son los 3 objetivos del control interno. Pasamos un poco: la salvaguarda de nuestros activos, la salvaguarda de los activos de la empresa, la información confiable que entra al sistema y el apoyo para cumplir las leyes y los reglamentos, ya sean estatales o internacionales. El control interno nos va a ayudar a cubrir estos 3 objetivos. Y entonces el control interno está conformado de varios elementos. Hemos determinado para esta materia 5 elementos
por los cuales está conformado el control interno. Entonces, ahorita repasaremos de manera rápida los 5 y en videos posteriores analizaremos a detalle algunos de ellos, los que se consideran los más importantes, los más elementales del control interno. Y pues empecemos a hablar por el control del medio ambiente o el control del ambiente. Lo que controla o lo que se desarrolla a través de los controles internos es un control, como su nombre lo dice, interno. Un control que funciona solamente dentro de la empresa, dentro del negocio. Existen situaciones que están fuera de ellas y que no se pueden controlar. Un ejemplo de esto podría ser el tipo de cambio o los costos de las medicinas en los laboratorios, o que existiera una escasez de vacunas. Este tipo de situaciones, el hospital, por ejemplo, no las puede controlar. No puede controlar si hay una escasez de vacunas o si hay una epidemia. Un hospital no puede decir, que no haya una epidemia o que no exista, o vamos a poner un control para que no exista la epidemia. Pero sí se pueden realizar ciertos controles internos que la empresa sí puede controlar. Por ejemplo, en caso de una epidemia, pensemos en la epidemia del H1N1, hay que tener de respaldo cierto número de vacunas para que en caso de que suceda una epidemia tengamos el elemento necesario para salir y hacer frente a esa epidemia. Entonces, el número de vacunas que nosotros tenemos dentro de nuestros activos es algo que sí podemos controlar. Que exista una epidemia o que no exista una epidemia es algo que queda fuera. Entonces, un control interno, es importante mencionar el control del ambiente. ¿Qué es lo que sí podemos controlar? ¿Qué es lo que no podemos controlar? Generalmente solamente se trabaja dentro de la empresa, dentro del negocio. Todo lo que está fuera del negocio no es sujeto a un control interno. Será sujeto a otras cosas, pero un control interno, como su nombre lo dice, será interno. Y estos controles generalmente vienen de la dirección hacia abajo, hacia toda la estructura de la empresa. La dirección piensa cuáles son estos mejores maneras para dirigir y controlar, para lograr los objetivos de la empresa, y va estableciendo estos controles internos. El segundo elemento que vemos aquí es la evaluación de los riesgos. Y aquí lo que tenemos que hacer es sentarnos y observar cuál es un riesgo que podemos tener antes de que este se haga realidad, y ver cuál es la posibilidad y severidad con que nos puede afectar. Esto para hacer una simulación de qué pasaría si llegara a suceder, y de tal forma que podamos establecer un control, en primer lugar para evitar que se dé, y después para minimizarlo lo mayor posible en caso de que este se diera. Retomemos el ejemplo de la epidemia. La epidemia es algo externo a lo que no podemos poner control, pero es un riesgo que tenemos que evaluar, es un riesgo que tenemos que hacer una evaluación de él, de tal manera que una vez que evaluemos el riesgo y veamos qué es lo que puede pasar, cómo lo podemos resolver, cómo podemos enfrentar a ello, entonces sí estableceremos los puntos del control interno. Entonces, como este riesgo, hay muchísimos riesgos. ¿Qué hacer en caso de que se saturen las salas de cirugía? ¿Qué hacer en caso de que no exista los medicamentos necesarios para atacar una enfermedad? ¿Qué hacer en el caso de que no lleguen los enfermeros del turno nocturno? Todos estos son riesgos que están dentro de la empresa y que son necesarios tenerlos claros para a partir de ahí establecer ciertos lineamientos, ciertos reglamentos, ciertas políticas que nos ayuden a tener un buen, minimizar todos los posibles efectos que estas situaciones nos puedan presentar. Bueno, aquí en ejemplos se pueden dar desde que estando en un almacén de medicamentos, cómo deben entrar las personas a estos lugares, si necesitan algún tipo de protección, qué riesgos hay que entren sin protección,
qué protección necesitarían para evitar en la en la mayor medida de lo posible los riesgos. Otro riesgo que podemos pensar es en tener el control de las temperaturas donde se guardan medicamentos delicados. ¿Qué pasa si se salen de esas temperaturas? ¿Qué elementos podemos poner de respaldo para que las temperaturas no se eleven y no se echen a perder los medicamentos? Y entonces aquí soluciones pueden haber muchas, pero es importante pensar en todos estos riesgos. En fin, hay una serie de riesgos que tenemos que evaluar, tenemos que sentarnos y pensar, y de esta manera tomar decisiones acerca de qué es lo que vamos a controlar, evaluando estos riesgos y sus posibilidades. El siguiente elemento son los controles que ponemos a los procesos o procedimientos. Estos son muy importantes porque el procedimiento en sí es como el accionar de toda la empresa. Ahorita quedémonos en que parte de un control interno es un control del procedimiento. En un video posterior veremos más a detalle esta definición y este elemento, cómo se lleva a cabo en la vida de una empresa. Pasamos ahora al monitoreo. El monitoreo es también otro elemento principal. También este lo vamos a ver a detalle en otro video, con calma, desglosándolo un poco más. Ahorita quedémonos que el monitoreo es importante porque el monitoreo es el que nos ayuda a establecer si estamos haciendo bien las cosas o si no las estamos haciendo bien. Recordemos una frase muy utilizada en estos medios, que es: lo que no es sujeto a ser medido no es sujeto a ser mejorado. Entonces cualquier cosa que queramos mejorar tenemos que medirla para dictaminar qué tan bien o qué tan mal se está haciendo. Finalmente, el último elemento del control interno que sí veremos en este video es el elemento de la información y la comunicación. Y este elemento es primordial porque todos los controles internos que se generen dentro de la empresa deben de ser comunicados, deben de ser informados a toda la empresa, ya que si no se comunican, los empleados que los deben de cumplir no lo van a saber, y si no lo saben, no lo van a hacer. Si no lo hacen y luego llegan los directivos pidiendo información acerca de ese control, pues va a haber un problema porque no lo van a estar haciendo y no va a haber nada que reportar. Entonces es necesario que esta comunicación de donde se establecen los controles internos hacia toda la empresa sea muy clara, sea muy fluida. Igualmente, si de los empleados hacia donde se está dando el control interno, también es necesaria la comunicación para que sepan cuáles son los problemas, qué es lo que está sucediendo, de tal manera que se puedan ir mejorando todos estos procesos, todas estas políticas. Entonces, repasando rápidamente, estos son los 5 elementos que conlleva un control interno. El control del ambiente, recordemos que es un ambiente interno, no podemos controlar lo externo. La evaluación del riesgo, tenemos que evaluar el riesgo que está sucediendo, el riesgo que nos presenta y cuáles van a ser las posibles soluciones. El procedimiento como tal, cuál es el procedimiento y cuál es la mejor manera de poderlo controlar para evitar algún vicio. El monitoreo de toda esta situación, qué está pasando, cómo está pasando, está funcionando, no está funcionando, indicadores que nos permitan establecer estos parámetros. Y la información y comunicación, que nos sirva para mantener informado a toda la empresa de cuáles son los elementos que tenemos que cuidar. Ya para finalizar este video me gustaría hacer hincapié en esta última diapositiva, donde vemos de manera gráfica esto de los controles internos. Esta diapositiva es una analogía en el cual el control del ambiente es este paraguas. ¿Recuerdan este control? Nosotros hacemos este paraguas y el paraguas solamente cubre una cierta parte. Todo lo que está arriba del paraguas no lo cubre. El paraguas no puede dejar que no pase agua por allá, ni por los lados. Tampoco lo cubre el paraguas. Es algo muy concreto y queda muy bien delimitado, y por eso abarca esa área. La persona que tenemos ahí simula la gerencia. El bastón con el que está sosteniendo el paraguas es la comunicación,
Imaginemos esta situación, si no hubiera el bastón, pues el paraguas estaría cayendo, no podría sostenerse. Entonces ahí está la información que es la que comunica a la gerencia, a la dirección, con todo este control, con todo este proceso que tiene que estar sostenido, que tiene que estar claro para que pueda funcionar. Finalmente, en este paraguas está conformado por la evaluación del riesgo, por los controles de procedimientos y por el monitoreo. Entre más desarrollemos cada uno de estos puntos, más grueso va a estar nuestro paraguas. Si no tuviéramos control de procedimientos o si no tuviéramos monitoreo, nuestro paraguas se vería reducido y sería un paraguas más débil que más fácilmente podría entrar el agua. Entonces, entre más grueso, más fortalecido tengamos el control de riesgos, el control de procedimientos y el monitoreo, más fuerte va a estar nuestro paraguas. Entonces, y con esto pues evidentemente no nos vamos a mojar. En términos generales, este es el control interno. En él pudimos ver los objetivos, los elementos, una definición clara de lo que es el control interno y algunos ejemplos de cómo nos pueden ayudar los controles internos en ciertas situaciones. Seguramente ustedes ya están pensando en varios ejemplos de la vida diaria que han pasado. No los pierdan de vista y piensen de qué manera se pueden establecer controles internos para evitar situaciones problemáticas dentro de su lugar de trabajo.